Vamos a dar inicio a esta nueva sesión con una conferencia de Mario Bedera Bravo, a quien me honra y me alegra especialmente tener aquí entre nosotros. Él es profesor titular de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de Valladolid, en cuya universidad, primero en la facultad fue vicedecano, en su universidad fue vicerrector. En su trabajo de investigación destacan, y esto lo voy a leer porque son cosas muy específicas del ámbito del derecho, para no equivocarme, trabajos sobre las fórmulas jurídicas de apropiación de la tierra, la legislación interna del Santo Oficio de la Inquisición o la secundarización de la instrucción pública en los siglos XIX y XX. Ha hecho conferencias en diversos países, es consultor o ha sido consultor de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y ha tenido una intensa y prolífica, me consta, actividad institucional como secretario de Estado de Educación, como diputado, como senador y, en el ámbito de lo portugués, como consejero de Educación de la Embajada de España en Lisboa. Él es además miembro correspondiente de la Academia Portuguesa de la Historia y me gustaría decir aquí también que un consejero, como muy pocos, han pasado por Lisboa en cuanto a su empeño, su dedicación, su afán de conocimiento por la cultura portuguesa. En 30 años que vivo en Portugal, pues realmente he conocido a muy pocas personas con esas ganas y con esa voracidad de empaparse de todo lo portugués. Mario Bedera hoy va a pronunciar una conferencia que tiene como título La Embajada Española en Lisboa en la Revolución de los Claveles. Mario, todo tuyo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo voy a obviar los agradecimientos, pero no puedo dejar, después de 3 días de estar aquí en convivencia, de decir que, bueno, pues a los directores del curso les estoy enormemente agradecido por venir aquí, pero mucho más cuando me he dado cuenta del ambiente que hay aquí. Y no puedo dejar de citar tampoco a Juan Carlos y a Miguel Ángel, porque habéis hecho que esto, en fin, se convierta en una especie de estancia, de reunión familiar, no sé muy bien cómo, con gente de muy diversas procedencias que han encajado como un menú de un 3 estrellas. Esto ha sido así. Bueno, como decía el director del curso, voy a hablar de la Embajada de España en Lisboa. ¿De qué concretamente? Bueno, yo voy a referirme a un episodio que se comenta poco, no gusta mucho hablar de ello, porque fue un momento complicado, triste también, que fue el asalto y el saqueo de la Embajada de España en Lisboa la madrugada del día 27 de septiembre. Para quienes no lo conozcan demasiado, para los estudiantes sobre todo, voy a dar un contexto para que se puedan situar políticamente de qué estamos hablando y por qué el contexto era complicado. En un segundo momento voy a dar una crónica, digo crónica, detallada de los hechos. Crónica basada en la documentación que se va a estar enviando entre la Embajada de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es una crónica detallada, día a día, en un primer momento, incluso hora a hora, en el momento del asalto. Y en una tercera parte voy a hacer una parte más valorativa ya. Voy a plantear 2 preguntas que voy a intentar responder. ¿Por qué ocurrió aquello y quién estaba detrás? A la primera creo que tengo respuesta, a la segunda tengo hipótesis. Bien, este es el planteamiento. Para empezar, 2 precisiones de carácter didáctico. Una que me le debía obviar ya porque se acaba de comentar aquí, y es, para nuestros alumnos sobre todo, el 25 de abril fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado como otros que hubo anteriormente. Pero fue el apoyo masivo de la población, de la ciudadanía, del pueblo que salió y se subió a los tanques, a los blindados. Más, creo yo, la cobertura que hicieron después los partidos políticos, los que convirtieron un simple golpe, que tenía un carácter, aprovecho para decirlo, como ha señalado aquí Carlos Reis, que tenía un carácter corporativo, así se entendió desde España,
cuando el 25 de abril llegan las noticias al gobierno de Arias Navarro, la reacción fue, bueno, esto es un tema singular de Portugal. Detrás hay unos capitanes, no son altas graduaciones, que tienen un problema corporativo y además hay detrás un asunto colonial. Nosotros eso lo tenemos arreglado. Bueno, tenemos quizá lo del Sáhara, pero eso, por lo tanto, ellos piensan inicialmente no nos va a afectar. Y cuando Spínola se pone al frente, menos todavía, ¿no? Uno de los nuestros, alguien que estuvo aquí combatiendo, fue a la División Azul con los nuestros, etcétera. Bueno, no voy a entrar por ahí. Bueno, esa es la primera precisión. Segunda precisión, hablamos de revolución, yo creo que se trata de un proceso revolucionario. De hecho, se habla del proceso revolucionario en curso, el PREC famoso. ¿Por qué? Porque entre el 25 de abril del 74 y el 25 de noviembre del 75 va a haber una serie de fases, que yo no las voy a contar aquí porque si no me voy a comer el tiempo que tengo dedicado a la intervención. Pero sí quiero decirles que al menos en esa tercera etapa que se suele venir por todos los historiadores caracterizando, que es la que va desde el 11 de marzo, el golpe fallido de Spínola, hasta el 25 de noviembre del 75, claro, cuando Portugal ya decide qué modelo de Estado quiere, ese va a ser un momento, desde el punto de vista histórico, interesantísimo. Y si hacemos un zoom todavía y lo constreñimos más, que es lo que voy a hacer yo, hablar de lo que pasa entre el 19 de septiembre. El 19 de septiembre del 75 toma posesión el sexto gobierno provisional. Entre ese día y el 25 de noviembre ya hemos acortado, vamos a referir prácticamente a 3 meses, y, oh casualidad, a los pocos días de la toma de posesión de ese sexto gobierno provisional se produce el asalto a la Embajada de España. Bien, bueno, voy a empezar y lo vamos hablando quizá para ir avanzando. A ver si esto va. Bueno, les decía que estamos en un contexto político muy complejo. Momentos de inestabilidad en un país y en otro. En Portugal había pasado ya todo el verano caliente, más de 100 sedes del Partido Comunista quemadas en el norte y en el centro del país, sexto gobierno provisional. ¿Qué ocurre ahí? Ahí triunfan los moderados. Triunfa lo que podríamos llamar la legitimidad electoral. Recuerden que estamos hablando del 19 de septiembre, en abril ha habido unas elecciones. Y las elecciones, el Partido Comunista saca un 12,5% y 30 diputados. El centro derecha, el PPD, obtiene 26% y 81 diputados. Y el Partido Socialista obtiene un 38% y 116 diputados. Sin embargo, durante ese periodo se está imponiendo la dinámica o la legitimidad revolucionaria. El problema va a estar cuando, constituido ya el sexto gobierno, todavía esa dinámica revolucionaria va a tener una inercia que va a arrastrar hasta el 25 de noviembre la historia de Portugal. Y en ese arrastre, en esa ola, aparece el asalto a la embajada. Se lleva por delante eso. Bien. En el caso de España, pues ya lo conocen ustedes, estamos con un Franco renqueante, un régimen agonizante. En ese momento ya ha habido una sustitución por el príncipe Juan Carlos, que ha sustituido al frente de la jefatura de Estado a Franco. Se levanta como puede, coincide con estos días del asalto a la embajada y hace una gran reunión el 1 de octubre en el Palacio de Oriente con unas convocatorias tremendas, que reúne a más de 200.000 personas, más o menos para decir, seguimos en el búnker, podemos estar sin nadie, podemos la autarquía, es decir, el régimen está a punto de fenecer, está muriendo, pero va a morir matando, que es lo que vamos a ver también. Las sentencias, lo veremos, son el detonante de lo que va a pasar. Es la causa
necesaria para que se produzca ese asalto a la embajada, pero no va a ser la causa suficiente. Y vamos a hablar también de esto. Muy rápidamente, hay que recordar la estrecha relación que hay entre esa izquierda revolucionaria, podríamos llamarlo así, pero ETA hasta hace 4 días era un grupo terrorista, ha sido siempre un grupo terrorista. Y este grupo terrorista estaba amparado en Portugal, fundamentalmente por 2 organizaciones, LUAR, la que tienen ahí, la Liga de Unión y Acción Revolucionaria, y también por el Partido Revolucionario del Proletariado, que tenía su brazo, digamos, ejecutor en las brigadas revolucionarias. Y el FRAP, curiosamente, el FRAP va a ser más activo en Portugal que ETA. ETA va a estar más activa, sobre todo en Francia, porque Francia en esos momentos, y durante mucho tiempo, va a ser santuario. Se cometían los actos terroristas y se iban a Francia. Bueno, pues en este caso, en el caso del FRAP, que va a tener mucha relevancia para el tema del asalto, va a ser la Unión Democrática Popular, de ideología maoísta, que acabó teniendo un escaño en el Parlamento de San Bento, acabó teniendo un escaño, y que luego, posteriormente, incluso acabó apoyando la candidatura de Otelo Saraiva de Carvalho cuando se presentó a presidente de la República. Bueno, la península ibérica también está en el punto de mira de las potencias internacionales. De esto ya habló nuestra profesora Encarna Lemus, no la veo por aquí. Bueno, habló, por lo tanto no voy a extenderme en esto. España y Portugal son el flanco sur de la alianza. Portugal es miembro fundador, España quiere entrar, hay una especie de tensión, en este caso, entre Franco, Salazar, ya Caetano, en fin, y hay un miedo no solamente a que Portugal se convierta en un país sovietizado, sino yo creo que más importante que eso, pero yo no soy especialista en eso y dejo, en fin, digo lo que creo que fue, que creo que ha sido corroborado en los 2 días pasados, quizá en esa desanunciamiento, en esa distensión entre la Guerra Fría, preocupaba más lo que podían pasar en los países africanos, en Angola y en Mozambique. Bien, como les decía, el detonante clarísimamente es las condenas a muerte. Hay 4 consejos de guerra militares. Acababan de cambiar la ley y todos los actos de naturaleza terrorista, entre comillas, porque hay de todo, se van a regir por el Código de Justicia Militar. Hay 11 condenas a muerte a miembros de ETA y del FRAP. Eso va a producir una serie de reacciones internacionales muy importantes, muy importantes. Ahí tienen ustedes algunas fotos, imágenes, estas del Diario de Noticias sobre Portugal. A la derecha, las manifestaciones, como les decía, hay mucho más eco de lo que ocurre con ETA o con los etarras en Francia que en Portugal. Esta es una pidiendo la libertad de Otaige Garmendia. Bien, y esta es una acampada que se hace enfrente del consulado español de Ámsterdam. En septiembre, estamos hablando siempre de 1975. Bien, echo para atrás. Va a haber reacciones nacionales e internacionales a las condenas a muertes. Las nacionales hay muchas, pero me fijo en 3 cuestiones, creo que yo interesantes. El Colegio de Abogados de España, que como ustedes pueden entender no era precisamente un nido de revolucionarios, ante la mala praxis procesal que ha habido, pide que por lo menos se conmuten las penas de muerte. Es verdad que el decano del colegio, Pedrol Rius, era una persona, bueno, liberal. La Iglesia española, que ha sido un pilar firme en el mantenimiento de la dictadura franquista, ya se ha ido despegando, y Tarancón, pasaba lo mismo con el obispo de Bilbao, Tarancón, digamos que encabeza
por parte de la Iglesia la petición de clemencia y de que sean anuladas las penas de muerte. El propio hermano del dictador, Nicolás Franco, que fue mucho tiempo embajador aquí aquí, siempre pienso que estoy en Lisboa, que fue embajador en Lisboa, le dijo a su hermano que era poco cristiano lo que iba a hacer. Bueno, pero también hay muchas reacciones, muchas peticiones de conmutación de la pena de muerte en el resto de Europa. Por ejemplo, el Papa Pablo VI llama personalmente a Franco para pedirle que no ejecute a esas personas y Franco no se pone al teléfono. Y es muy famosa, al menos para los que tenemos una cierta edad, la imagen del primer ministro sueco, Olof Palme, con una hucha, a lo mejor de atrás no se ve bien, con una hucha pidiendo para las familias de los presos políticos que hay allí. En aquel momento hay en España dos intelectuales muy conocidos, el actor Yves Montand y Costa Gabras. Están en España como portadores de un comunicado que han firmado muchos más, entre ellos André Malraux, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, en fin. Estos no es que no se les haga caso, directamente son expulsados, se les echa de España. Y va a haber, claro, manifestaciones en toda Europa, como les estaba señalando. Bien. Para entender realmente cómo se llega al asalto de la madrugada del día 27, hay que entender que hay un periodo, igual que hay un verão quente en Portugal, hay una especie también de verano caliente en España o en Lisboa, con una escalada de acciones que ya están anunciando, acciones contra la representación diplomática española, que ya van anunciando lo que podría pasar. Y aquí es donde empieza esa cronología, que lo voy a decir con un cierto ritmo, pero para que les ponga a ustedes en situación. El 26 de julio del 75 se lanza un cóctel molotov contra la residencia del embajador. Distingan ustedes dos cosas. Por un lado está la embajada y el consulado que forman parte del mismo edificio, están en la Avenida Libertad, y por otra parte está la residencia del embajador, a 2 kilómetros y pico, que es un palacio maravilloso, el Palacio Payavá. Bien, cóctel molotov contra la residencia del embajador. Importante, el reportero de Diario de Noticias lo transmite en directo. En agosto empieza una campaña de grafitis y de pintadas, bueno, también como han pasado en el resto de países europeos, ahí tienen algunas, en Lisboa y Oporto sobre todo, muerte a Franco, viva el 25 de abril, abajo muerte a la ELP, al Ejército de Liberación de Portugal, que es esa extrema derecha que está golpeando, de las juventudes socialistas, España vencerá, y muy centrado en lo que va a pasar con los dos etarras, con los dos etarras, Otaega y Garmendia. O sea, más explícito no puede ser. Es una sábana, en realidad, una sábana pintada que se fija a un monumento. Bien. Hay amenazas telefónicas a España y el 28 de agosto Radio Club Portugués convoca una manifestación ante la residencia del embajador. Se reúnen más o menos unas 400 personas, esta es una de las fotos que se sacan, y se lee un manifiesto de ETA, con amplia cobertura también, porque los medios, radio, televisión, prensa, están en manos desde el momento, en esa etapa del Partido Comunista, y están haciendo referencia de todo lo que está ocurriendo en cada momento, incluso con una sospechosa, se está produciendo el hecho y están los periodistas allí noticiándolo. Ese mismo día a las 22 horas, ese grupo de manifestantes se va a trasladar y va a haber el primer intento de asalto ya a la embajada. Estamos hablando de un 28 de agosto. No son mucha gente y está repelido por la policía. La policía, estoy hablando de la PSP, la Policía de Segurança Pública. Policia de Segurança Pública. Interesante por lo que luego diré. Bien,
Sigo. El día 1 de septiembre explota un artefacto en el Consulado General en Oporto, que provoca 4 heridos. El 3 de septiembre, ante todo esto, el embajador Poch es recibido por el presidente de la República, Costa Gómez, quien le dice, acordaba alguna cosa que estaba diciendo aquí el profesor Reis, que le dice que, bueno, que va a hacer lo posible para moderar el tono agresivo, que va a tomar medida contra los subversivos españoles, es decir, miembros de ETA y del FRAP, que están perfectamente funcionando por Lisboa sin ningún problema, y que va a ordenar personalmente que se protejan los edificios de la embajada. 6 de septiembre aparecen unas pintadas en los muros del Instituto Español de Lisboa. Septiembre. Eso, sumado a informaciones que llegan a la embajada de que podría haber una posible colocación de bomba, hace que se suspendan los exámenes de septiembre y, como después vino el asalto, se cierra el instituto y no se vuelve a abrir hasta la vuelta de vacaciones de Navidad. 11 de septiembre, a las 3 de la mañana, madrugada del 11 de septiembre, estalla un artefacto de gran potencia, el más fuerte hasta ese momento, en la residencia del embajador, una bomba de gran calibre que no produce heridos porque la ponen en la parte de atrás, en la zona del garaje. También, curiosamente, el diario Noticias está cubriendo en directo el acontecimiento. Esa misma tarde-noche, en un mitin de la UDP, en el pabellón de deportes de Lisboa, toma la palabra frente al público un representante del FRAP y cuenta sus reivindicaciones. El 19 de septiembre, una bomba de poca intensidad estalla en Oporto, en las escuelas españolas, unas escuelas de primaria que España tenía allí. No hay víctimas. La semana ya del golpe, quiero decir, del asalto, se va a incrementar muchísimo la tensión. Avisos diarios de bomba, amenazas, grupos de gente que fotografían a los que entran y salen de la embajada y del consulado, fotografían las matrículas de los que van y vienen, etcétera, etcétera. El miércoles 24 de septiembre, tras una entrevista en la televisión portuguesa de un miembro del FRAP, se le entrevista en la televisión pública, España retira a su corresponsal, Diego Carcedo. Yo hablé con él hace un par de semanas, me dijo que él quiso quedarse y le dijeron que la cosa venía del gobierno, no era cosa de televisión, era una decisión del gobierno. 25 de septiembre, estamos ya a jueves, 25 de septiembre. Ante todo esto, el embajador se entrevista con Melo Antunes. Melo Antunes ha tomado posesión 2 o 3 días antes. Les recuerdo, es el ministro de Exteriores del gobierno, del 6º gobierno provisional. La persona que va a tener más cabezas, desde mi punto de vista, perdón que introduzca un elemento valorativo en un relato de hechos, la persona que va a tener más cabeza antes, durante y después de este periodo convulso que pudo acabar en guerra civil. Se entrevista con el embajador Melo Antunes. El embajador le dice, claro, que haga lo posible para rebajar ese ambiente peligroso por el que los medios de comunicación están jaleando y convocando a las propias manifestaciones y, por favor, que refuerce la protección de todos los organismos de la embajada porque están indefensos. Bueno, claro, lo triste es lo que le dice Melo Antunes. Le dice que tiene dificultades para moderar esos excesos de los medios de comunicación, comillas, ante la disolución de las estructuras del Estado en Portugal. Esto es lo que le contesta el ministro de Exteriores al embajador de España. Y sobre la segunda cuestión, le dice que los ataques a los intereses españoles les sienten como propios porque están torpedeando, para el 6º gobierno provisional, están torpedeando las acciones del nuevo gobierno, que están buscando problemas con España para que tenga que enfrentarlos este 6º gobierno. Bien, ese mismo día 25, tras la reunión con el ministro, el embajador reúne al personal diplomático y dice, tenemos que tomar decisiones. Bueno, protegen todo el material consular, en fin, pasaportes, los artefactos, los aparatos de cifra, etcétera. Bueno,
Se decide que el personal que está en embajada y consulado se trasladan a Payaba porque aparentemente a la residencia, que aparentemente tiene, bueno, pues, en fin, mejores condiciones, y se decide que el embajador no duerma esa noche en la residencia, que vaya a un domicilio particular porque se pueden producir violencias. Y, muy curioso, no solamente contra el embajador, ya flotaba en el ambiente la posibilidad del secuestro del embajador, sino porque el embajador va acompañado con 2 escoltas, 2 policías nacionales, policías armadas, se decía entonces, y si tienen que hacer frente y tienen que abrir fuego para defender la vida o el secuestro del embajador, eso iba a organizar iba a complicar mucho más la situación y quizá diera la razón a los que estaban deseando eso. Bien. El viernes 26 de septiembre se reúne el Consejo de Ministros, se conmutan 6 de las 11 penas de muerte y las otras 5 se da el enterado, es decir, que se ejecuten. A las 12 de la mañana, llamada urgente a la embajada, tomad precauciones, porque hemos tomado estas decisiones el Consejo de Ministros. A las 4 de la tarde, un informante avisa de que se preparan acciones contra el embajador ese fin de semana, y a las 8 de la tarde el embajador se va a un domicilio particular, en este caso el de Inocencio Arias, que es, bueno, acaba de llegar a Portugal y bueno, es menos conocido. Bien. Entramos ya, por lo tanto, en la madrugada, el día de los hechos, que es la madrugada del 26, perdón, la noche del 26 y madrugada del 27. La cronología de los hechos es la siguiente. Ya desde las 11 de la mañana, de la noche, se empiezan a reunir mucha gente alrededor de la embajada y del consulado, y a la 1:30 se produce el asalto. Se rompen los cristales, las ventanas, las puertas, se entra, sin actividad por parte de las fuerzas del orden. Hay muy poca gente de la policía y son unos 1000, se calcula, los que están allí. Se llama a la policía, se llama a la GNR, a la Guardia Nacional Republicana, se llama el COPCON, quédense con esta palabra, COPCON. COPCON estaba al mando el Hotel Os Saraiva de Carballo y el COPCON es como el paraguas militar encargado de proteger la revolución y por lo tanto tiene poder sobre los 3 ejércitos y, llegado el caso, incluso sobre las fuerzas de policía y la GNR, que es el equivalente a nuestra Guardia Civil. Bien. El embajador habla con Melo Antunes y le dice que va a intentar hacer lo posible, que está como está, que ya se lo había comentado en la reunión. A las 2:40 se han formado ya 2 piras, dos hogueras en el exterior, donde se han arrojado muebles, archivos, cortinas, etc. Se saquea el interior de la embajada, había un economato que desaparece todo, y los objetos de plata y objetos de valor que habían depositado particulares en el consulado. Hablaré, si me da tiempo, un poco de esto. Llegan los coches de bomberos, se extienden las mangueras y se quedan en el suelo. Sigue la inhibición completa. Radio Club Portugués está retransmitiendo esto. Ha sido quien ha convocado la manifestación junto a otras, el embajador y Inocencio Arias están siguiéndolo por Radio Renascença, que también está retransmitiendo en directo lo que está pasando. A las 2:40 se da la consigna de ir a Payaba, es decir, irse a la residencia. Eso sí, en el mástil de la embajada, donde estaba la bandera de España, lo que ondea es una bandera del FRAP, que va a estar una semana, porque nadie se va a atrever a quitarla. Hasta el 4 de octubre está la bandera colocada allí. A las 3:30 llegan los manifestantes a la sede de Payaba, la residencia del embajador, donde hay unidades de la policía militar, no de la policía de seguridad pública, policía militar. Hablan con los primeros manifestantes que están allí y les dejan la entrada libre. Comienza el saqueo, asalto y saqueo, un intento de quema del interior que queda solamente en eso, en un intento, y allí se tiran muebles, cuadros, madrazos, 6 Lucas Giordano, tapices flamencos, cerámica, vajilla, etcétera, etcétera. Nuevas llamadas a la policía.
al COPCON, ya se han tomado las disposiciones, no pasa nada. A las 3:50, Radio Club Portugués sigue retransmitiendo y arengando, diciendo que está ardiendo, porque llegaron a pensar que estaba ardiendo el Palacio, no es verdad, no ardió. Está ardiendo el nido de los fascistas, aquí antifascistas, destruyendo el patrimonio fascista, etcétera, etcétera. 4:30 de la mañana llegan los comandos leales al gobierno, ya lo explicaré a continuación, y dispersan a los manifestantes simplemente con unos disparos al aire. Bien, esto ya me imagino que se van a dormir, porque son las 4:30 de la mañana, y a las 9 de la mañana, seguimos en el sábado 27, hay momentos de tensión porque se comunica al embajador que miembros del FRAP y de la UDP tienen las direcciones particulares del personal de la embajada. Hay tensión, pero no va a pasar nada por lo que diré a continuación. A las 11:30 el subsecretario de Exteriores llama a la embajada y le dice que el presidente del gobierno ha ordenado la retirada de la misión diplomática. A las 11:45, vean ustedes, lo pronto, Melo Antunes recibe al embajador. Está desolado y le confiesa abiertamente, comillas, que ciertos oficiales militares les han abandonado al gobierno y han desobedecido las órdenes. Palabras de Melo Antunes al embajador. A la 1 de la tarde, el personal de la embajada, que ha dormido en domicilios particulares, se reúne, el embajador les cuenta que se ha ordenado la retirada de la misión. A las 2:05 la policía de Seguridad Pública conecta con el embajador y le dice que ha recibido órdenes del sexto gobierno provisional para la evacuación de los miembros de la embajada al aeropuerto. A las 3:30 el mayor Aparicio, que es el jefe, el comandante de la Policía de Seguridad Nacional, llama al embajador y le dice: no he podido hacer nada, porque el COPCON es quien tenía que hacerse cargo de esto y no lo ha hecho. A las 5 de la tarde, con protección de la policía, los diplomáticos son conducidos hacia el aeropuerto por carreteras poco frecuentadas. Ven ustedes el nivel de control que había y el nivel de caos que había en aquel momento. Y a las 5:30 de la tarde, es decir, a las 12 menos cuarto, Melo Antunes recibe al embajador, y a las 5:30 sale el comunicado del gobierno portugués. Bueno, estas son imágenes. Sale el comunicado del gobierno portugués condenando enérgicamente lo que ha pasado. Esto es en la Avenida Libertad, es decir, consulado y embajada. Algunas imágenes de cuando se está quemando, esto ya es Pallava. Fotos del momento. Por favor, el vídeo, si puede ponerse, es 1 minuto. Esto está grabado por Radio Televisión Portuguesa, que ha hecho una labor fantástica reuniendo vídeos del PREC. O recheio do Consulado e da Embaixada de Espanha em Lisboa está agora reduzido a monte de escombros e de cinzas após as manifestações de milhares de pessoas a madrugada passada protestando contra a execução de 5 revolucionários espanhóis, enquanto se gritavam slogans tais como "Nem Franco nem Rei, Governo Popular" e "Os povos de Espanha vencerão", um grupo de pessoas penetrou no edifício hasteando uma bandeira da Frente Revolucionária Antifascista e Patriótica. Seguiu-se o assalto em massa, enquanto o mobiliário era despejado para a rua, transformando-se em enormes fogueiras. Seriam cerca das 4h30 da madrugada, quando uma força de comandos interveio junto à embaixada, desalojando os manifestantes e mantendo guarda ao edifício, de que praticamente só estavam as paredes, o teto e as estátuas. Ambos os locais se encontram agora sob a vigilância da PSP. Muchas gracias. Esto es lo que saldrá al día siguiente en los periódicos ABC, el diario monárquico por excelencia, y ya que era de la Iglesia Católica. Bien, podrían pensar, bueno, ha habido un exceso de ardor, se ha ido de las manos. No, miren ustedes, no solamente se asaltó y se saqueó la embajada, el consulado y la residencia.
También pasó lo mismo con el Consulado General de Oporto, con una diferencia muy importante. Hubo un intento, el mismo día 26, el viernes 26, hubo un intento de asalto. La Policía de Seguridad Pública, la PSP, repele, no había mucha gente manifestándose, repele el ataque y es la misma policía la que le dice al cónsul general de Oporto: vamos a prestaros camiones, tenéis que hacer la mudanza general, llevarlo a a una zona controlada por la policía, porque no vamos a poder resistir un asalto más fuerte. Es lo que hacen, y efectivamente la noche del 28 asaltan, rompen lo poco que hay, lavabos, algún espejo, lámparas, etcétera, etcétera. Hay un asalto al viceconsulado de Évora, también el 27, un asalto al viceconsulado honorario de Setúbal. El de Elvas se desocupa, por si acaso, pero no sufre asalto, y también domicilios particulares, muy rápidamente. Hubo un hostigamiento, sobre todo a empresarios y personas conocidas españolas, hasta el punto que le dijeron al cónsul que objetos de valor que tenían, vajillas, plata, en fin, que los recogieran en el consulado pensando que iba a estar allí más protegido. Y eso, pues claro, fue una parte de las reclamaciones que se tuvieron que hacer, porque al asaltarlo se produjo un saqueo, hay una mezcla de todo. Solamente cogieron a 4 personas, los que conozcáis Lisboa, a la altura de la Plaza de la Alegría, a 4 que se les iban cayendo los cuchillos y las cosas de plata. Pero también hubo, después del 27 de abril, se asaltaron 2 domicilios particulares del agregado militar y del agregado militar adjunto, y de paso habría que decir que la parte de arriba de la embajada había 2 viviendas donde estaba el conserje y otra persona del consulado. También se destruyó todo y no se... Reacciones, muy rápidamente. Reacciones del gobierno español, las que todo el mundo conoce: retirada de la misión diplomática, cierre de la frontera y suspensión de la cotización del escudo. Se estudiaron otras medidas. Entre las medidas que se estudiaron, una fue suspender un acuerdo que había de visados. Se valora, no tiene mucha trascendencia y va a ocasionar más problemas que beneficios, y se deja aparcado. Pero un Consejo de Ministros se pone encima de la mesa la posible invasión de Portugal. Hay un sector muy duro, militar, que plantea la cuestión. No es la primera vez, porque después del 11 de marzo, después de que Spínola abandona la jefatura del Estado, Arias Navarro, el presidente del Gobierno, está a finales de marzo en Jerusalén, coincide con el número 2 de la Secretaría de Estado, el número 2 de Kissinger, y le comenta que España estaría dispuesta a librar el combate anticomunista a solas si es necesario, que es un país próspero, fuerte, y que esperaba que los amigos pues pudieran seguir en esa línea. Ahí queda. Este día Franco es el que frena el tema y dice que no a la invasión. Anécdota que quizá, seguro que algunos conocen. Franco hizo una tesina para acceder a general. La tesina se titulaba «Cómo invadir y conquistar Portugal en 72 horas». Es decir, a lo mejor tiene algo de conocimiento y vería que, no sé, las conclusiones. Nadie sabe dónde está ni el contenido de ese... esto es una anécdota. Bien, reacciones en Portugal. El comunicado del sexto gobierno, que es contundente, más allá de que tildarlo de depredación moral y física, de que ha habido muchos daños producidos que se van a indemnizar, etcétera, me interesa, en la misma línea que había hablado antes Melo Antúnez, una frase de... Aquí tienen lo que apareció, se publicó en la prensa española en la hoja del lunes. Los domingos no había periódicos, los lunes no había periódicos y se publicaba la hoja del lunes. Y entonces dicen que deploran los actos de incalificable vandalismo que se encuadran en una campaña provocativa y contrarrevolucionaria de vastas proporciones destinada a minar las bases de la Revolución Portuguesa. Es decir, el sexto gobierno provisional está viendo que esto les está poniendo contra la pared, se está forzando la máquina y está utilizándose como una medida
de desestabilización. Hay una comisión de evaluación de daños y desde el punto de vista internacional, México rompe relaciones con España, pide la expulsión de la ONU, bueno, lo que ustedes ven ahí. Y bueno, nuevos grafitis, este es la portada de un libro que coordina Encarnación Lemus, bueno, es muy significativo, con ese aire picasiano, ¿no? Las indemnizaciones me las voy a saltar si luego acaso sale. Aquí, se han ido las... Sí, por favor, aquí, ya lo he recuperado, vale. Vamos a las dos preguntas para terminar. Hay dos preguntas. Una, ¿por qué fue posible el asalto? Está claro, como decía antes, hay una condición necesaria, las penas de muerte, etcétera, pero también ha habido manifestaciones en toda Europa y no han asaltado ningún consulado, ninguna embajada. Hay unas condiciones que agravan la situación de la realidad portuguesa. Una es la campaña de los medios de comunicación. Siempre que va el embajador, siempre pide, por favor, que se rebaje la situación de los medios de comunicación que están alentando las propias manifestaciones. Bien, pero lo más importante seguramente sea la falta de autoridad del sexto gobierno, porque está reflejando una pugna que hay entre los tres sectores. Por eso ese es el momento crucial, donde yo creo, mi opinión y mi teoría es que la embajada, el asalto a la embajada, forma parte de un proceso de pulso que se está echando entre el gobierno, el sexto gobierno provisional, el triunfo de los moderados, y la extrema izquierda. Ojo, no del Partido Comunista. El Partido Comunista no está en contra, y Álvaro Cuñal lo dice expresamente, cree que claramente es la extrema izquierda y que esto no ayuda nada al proceso revolucionario. Y sobre todo, la manifestación de esa falta de autoridad está en la cadena de mando. Observen este cuadro porque yo he resumido aquí lo que pasa. Melo Antunes, Exteriores, le dice al presidente de la República que hay que proteger la embajada española, está recibiendo bombas de asaltos, amenazas. Costa Gómez deja dicho, Costa Gómez se va de viaje a Polonia, y luego a la Unión Soviética, y deja dicho ¿a quién? Pues a su jefe de Estado Mayor, esta es la cadena de mando, que es Carlos Fabián, que se encargue de ello. Carlos Fabián es quien encarga al COPCON, ya digo que tiene ese paraguas militar, encarga al COPCON, que es el Comando Operativo del Continente, cuyo comandante es Otelo Saraiva de Carvalho. Y aquí viene la cuestión. Otelo encarga la protección al RALIS, al Regimiento de Artillería Ligera número 1 de Lisboa, más conocido como el Regimiento Rojo. A su frente, el comandante Diniz de Almeida. En la noche de los hechos, Diniz de Almeida no está, el oficial de día, que es Carlos Ramallete. Le llega la orden de ir a defender, a proteger las embajadas que están siendo, los edificios de la embajada que están siendo asaltados, y lo que... faltan dos iconos ahí, bueno. Y lo que dice es, bueno, vamos a hacer una asamblea, porque como somos militares, la cadena de mando, vamos a hacer una asamblea. Se reúne en la asamblea durante 2 horas y media y empiezan a exponer razones, mientras tanto se va quemando todo. Y al final el propio Ramallete dice, yo creo que si vamos para allá vamos a hacerle el juego a los fascistas. Entonces dice, no vamos a ir. Claro, llaman a Otelo y le dicen, no, que no vamos. Y ahí Otelo no le queda otra que llamar al agrupamiento mixto de intervención, cuyo comandante es Melo Egidio, y Melo Egidio ordena a los grupos leales, que son el Regimiento Comandos de Amadora, que son estos que llevan las 4:30, dan 4 disparos al aire y se acaba todo. Fíjense que tengo déjenme que lo busque. Hay unas declaraciones el día 7 de octubre. El día 7 de octubre hay unas declaraciones del embajador de Portugal en España que
dicen que el problema está en que Otelo encarga al Rallis, porque podía haber enviado a cualquier otro grupo, a cualquier otra unidad del ejército o de la policía, y manda al Rallis. Es decir, dice expresamente en la embajada en el Ministerio de Exteriores de España, no había voluntad por parte de Otelo de que aquello se terminara. Y la segunda pregunta, perdón, muy rápidamente ya, ¿por qué fue posible el asalto a la embajada? Hemos contestado. ¿Quién estaba detrás? Los datos de la realidad, manifestaciones en todos los sitios, no pasa nada. El modus operandi, ustedes me contarán, no solamente embajada, consulado, residencia, Oporto, Setúbal. Es decir, la hipótesis es, se pretende una desestabilización. Ahora bien, ¿quién está detrás de esa desestabilización? Sobre la desestabilización, yo creo que prácticamente hay acuerdo. El propio, yo creo que Sánchez Cervelló, que es el que más ha trabajado estos temas. La cosa es que hay dos hipótesis. Una, que fuera la extrema izquierda, la que quisiera, ya digo, aquí hay que quitar del medio al Partido Comunista, que quiere el conflicto con España, quiere que se provoque el conflicto con España, si hay una invasión mejor, porque están perdiendo el control de la revolución y frente a los moderados y buscan un cierre de filas. En España durante mucho tiempo dijimos contra Franco se vivía mejor, era una unidad, todos contra... Bueno, aquí en Portugal contra España también se garantizaba la unidad. Y entonces en aquel momento esa es una hipótesis. Esa hipótesis, ¿quién la firma? Digamos, la firma Ramallo Eanes, la firma Carlos Antúnez, que fue el fundador junto con Isabel do Carmo, del Partido Revolucionario del Proletariado. Pero la otra hipótesis es que esa desestabilización tuviera elementos externos. Es decir, estamos hablando de eso que tantas veces se ha comentado de si intervino o no intervino la CIA. Lo que está claro es que Kissinger ve que se le va de las manos Portugal, pero sobre todo que va a haber una repercusión en las colonias, que van a caer en manos del bloque soviético. Kissinger piensa también que esto puede ser una respuesta al golpe militar de Chile del septiembre del 73, donde quedó claro que estaba detrás Estados Unidos. Hay miedo a esto. Entonces el asalto a la embajada estaría dentro de este mismo proceso en el que habrían participado disfrazados de extremistas de izquierdas, porque en todos los momentos se está diciendo desde el propio ministerio, el propio gobierno, que hay tupamaros uruguayos, trotskistas argentinos. Y bueno, esto habrá que esperar seguramente a que se abran, igual que se abrieron y El País comentó lo que tuvo que comentar sobre la invasión por parte de España. Habrá que esperar la desclasificación de documentos de la CIA. Pero esta teoría o esta hipótesis la firma más gente, la firma el propio Diniz de Almeida, que señala incluso en su libro famoso, Ascenso, Apogeo y Caída del Movimiento de las Fuerzas Armadas, que 3 de los 5 agentes pertenecían a la CIA y estaban disfrazados de tupamaros, ¿no? Querían que era tupamaros. Vasco Lorenzo, persona, en fin, el Movimiento de los Capitanes, dice claramente que es una acción de extrema derecha camuflada de extrema izquierda bajo la dirección de la CIA. Álvaro Cuñal también, que critica el asalto, dice que es una provocación intencionada para la intervención militar de España. Y termino con alguien, bueno, que luego fue lo que fue, un tal Mario Soares, que le sonará, y que dijo que fue una obra de la extrema izquierda, excluyendo al Partido Comunista, lo dice varias veces, quizá, dice él, manejados por fuerzas de espionaje extranjeras. Y en esas mismas declaraciones a la prensa dice, por cierto, algunos de los que participaron en esa aventura, que eran de ultraizquierda, luego dieron un giro a la derecha y llegaron a tener grandes cargos. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mario, por esta interesantísima conferencia que nos habla de un episodio muy poco conocido, del que casi no sabíamos nada, un episodio que parece una película casi, ¿no? Que es como una especie de episodio de una serie de intriga, con un punto melancólico también, ¿no? Con un punto un poco de nostalgia. Creo que tenemos unos minutos, Miguel, 5 minutitos para alguna pregunta. Seguro que en el público habrá alguien interesado en algún detalle más. Yo, si no, para empezar, me gustaría preguntarte, Mario, en la... ¿Perdón? El nombre de la persona. El nombre... El señor X. El señor X no le dijo Mario Soares, no le voy a decir yo. Sí. Pero hay fotos por todos los sitios. Te preguntan Durán Barroso, ni afirmas ni desmientes. Voy a ver lo que puede ser. Pero tu cara es... La cara de Mario es un poema. Me gustaría preguntarte, Mario, ¿no hay estudios sobre este asunto? ¿No hay ensayos? ¿No hay documentación pública? Es decir, ¿cuál es el estado de la cuestión desde el punto de vista de alguien que quiere saber qué ocurrió aquellos días en la Embajada de España? ¿Quiénes estaban por detrás de todo esto? Es decir, un poco lo que nos has contado. Alguien que quiera informarse más, alguien que quiera, ¿tiene algún sitio donde hacerlo? ¿Tiene alguna bibliografía, digamos, algún título que pueda leer? Bueno, los que se han dedicado a esto, y el primer día salieron varios nombres, saben los libros que hay, pero expresamente sobre esto, este es un tema que todo el mundo empieza diciendo, hubo un hecho oscuro, se empieza así, o sea que evidentemente no hay suficientes datos. Habría que ver. Yo lo que hice fue descubrir algunos documentos en la embajada, que esto es una cosa acelerada para ahora, en la que, bueno, yo voy a seguir investigando por ese lado, porque tiene que haber documentos también en el otro lado, es decir, si esto había un envío de la embajada a Madrid y de Madrid a la embajada, en algún sitio tiene que haber. Luego también quiero decir, como muy rápidamente las relaciones entre España y Portugal en cuanto ya el grupo moderado se acaba imponiendo esa lógica electoral y ya Portugal entra en la vía de las democracias occidentales, etcétera, muy rápidamente se intenta, además muere Franco también, claro, es que el 25 de noviembre es cuando ya queda claro que va a ir en esa vía no de revolución, de democracia popular estilo soviético. En ese momento muere Franco 5 días antes, y la transición y el tema de que va a haber un rey. En fin, el propio rey Juan Carlos, una vez que es ya investido, va a la embajada de España y cuando terminan las obras las reinauguran, pero antes de eso ya en el 76 se han reunido en Guarda los 2 ministros de Exteriores, es decir, lo que se hace es coserlo todo, y yo creo que ha quedado ahí una especie de neblina por no molestar desde España, por no molestar a Portugal, que es un país que lógicamente esto lo recuerda con desagrado, ¿no? Y por parte de Portugal pues más todavía, porque forma parte de esos hechos, pero como se ha dicho aquí a lo largo de estas 3 jornadas hay que contar las cosas, buenas, malas y regulares, sabiendo que el final ha sido un final feliz, ¿no? Yo creo que forma parte también de un poco ese... Bueno, tampoco vamos a sacar mucho aquello a relucir, pero yo creo que en los próximos tiempos va a haber documentación que se va a poder consultar. Todo esto quiere decir que podemos esperar un libro de Mario Bedera para los próximos tiempos sobre este asunto. Tiene pinta, ¿verdad? Sí, sin duda. Nos quedan muy pocos segundos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta muy breve o si no, sí. Te dejo por aquí el micro.
Vaya, brevísima. Bueno, entendemos que a nivel social en España hubo como cierto rechazo y lo que decías, ¿no? Era como una causa que unía y justificaba como ese desagrado como con la respuesta del gobierno portugués. ¿Cómo lo veía la gente portuguesa? Bueno, ¿cuál era la respuesta? Porque una cosa puede ser la reacción de un gobierno y otra cosa como la visión de la gente, ¿no? ¿Cuál era como el clamor popular en ese sentido? Bueno, esa es una buena pregunta que no está en ningún sitio. Habría que preguntar a los que estuvieron en directo, como el profesor Carlos Reis, ¿eh? Yo creo que los portugueses, cuando he hablado yo con los portugueses, es un tema que se sienten incómodos con lo que pasó. Si me permitís la expresión, y perdonadme los portugueses, un poco avergonzados en alguna ocasión de esto. A ver, un momentito, que si no te doy el micro, no te escucha nadie, sobre todo los que están también fuera del aula. Sí, estamos en la pregunta que conversa. hizo el estudiante tiene sentido y la respuesta estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, a mucha gente le dio vergüenza. Muy bien, pues cerramos entonces esta sesión. Todavía nos quedan 2. Un aplauso para Mario Bedera y muchas gracias a todos.